Muy buenas tardes con todos. Agradecerles su asistencia. Mi nombre es Juan Chura, soy gerente de la empresa Tagnatel. Estamos en Lima dando lo que es los cursos de certificación de MikroTik. La certificación es oficial. Queremos compartir una experiencia con los alumnos que hemos tenido de Arequipa y posteriormente vamos a darle a Miguel Ojeda, que él es trainer certificado en lo que es MikroTik. Me pareció muy interesante el curso, la forma como explicó el funcionamiento del router. El expositor ha sido muy bueno, ha aclarado todas nuestras dudas, nos ha explicado lo máximo sobre el router. Me ha parecido muy novedoso, ya que son partes que no conocía de esta marca. Agradezco también a Tagnatel por esta gran oportunidad que me ha dado a mí y a todos mis compañeros de poder conocer un poco más del entorno de routers, el entorno de servidores, el entorno de filtros y un montón de temas más que no hubiera podido conocer si no fuera por estas grandes entidades y personas. Vengo desde Arica, me encantó, excelente el curso, ha sido una experiencia única meterse en este mundo, conocer el mundo de las redes y de las telecomunicaciones, ha sido genial. El profesor, un 7, creo que una persona didáctica, preocupada por su alumno. Con el curso he aprendido a afinar ciertas cosas, ¿no? O ciertas cosas que no sabía, y a optimizar los servicios, ¿no? que se le prestan a los usuarios. El profesor, excelente, muy didáctico, muy práctico, entendible, ameno, ¿no? Para nada aburrido. Las 11 horas que hemos permanecido acá en el curso ha sido, pero muy rápido. Bien. Hola, hola. Ok, bien. Buenas noches con todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Se les escucha bien o no? Bien. Bueno, en primera instancia, pues darles la bienvenida por estar acá, ¿sí? Como parte de la empresa Tagnatel y la empresa que represento de Home Capacity, estamos en la parte de todo lo que es niveles de certificaciones, consultorías, asesorías, en la parte de lo que representa diversas marcas, principalmente, y es lo que vamos a revisar ahora justamente, que es la marca de MikroTik, ¿sí? MikroTik. Tenemos una diversidad de marcas, también trabajamos con marcas conocidas en el mercado como lo son Cisco, Ubiquiti, Fortinet, entre otras, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar ahora en conocer un poco qué es de MikroTik. Muchas personas aún desconocen el producto como tal, ¿sí? Les hablamos de MikroTik y todavía no saben de qué se trata, si se trata de un equipo, de un programa o de algo adicional, ¿sí? Entonces, la intención de este seminario, de esta conferencia, justamente es darles a conocer un poco más del producto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de MikroTik? ¿Sí? Y entender dos conceptos principales, el primero que es el router OS y el segundo que es el router board, ¿sí? Las dos cosas conforman lo que conocemos en el mercado actualmente como MikroTik, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco, conocer un poco la empresa, conocer un poco cada uno de estos dos puntos y vamos a trabajar inclusive una parte de configuraciones, les voy a mostrar los equipos y vamos a hacer un pequeño laboratorio aquí en la cual ustedes también van a participar, ¿sí?
supongo yo que la mayoría de ustedes tiene smartphones o tablets por ahí, entonces va a ser importante esos dispositivos para el laboratorio que vamos a realizar. ¿Sí? Bien, bueno, me presento un poco, mi nombre es Miguel Ojeda, yo soy de Ecuador, ¿sí? Soy instructor certificado de Microtik ya desde el año 2011 y desde el 2009 yo vengo ya con experiencia en la parte de Microtik. Actualmente yo tengo todos los niveles de certificación que Microtik tiene, que son 7 niveles, y los puedo impartir también como docente. En esta ocasión, en esta semana, a partir del día de mañana, nosotros vamos a iniciar 2 niveles de certificación acá en Lima, ¿sí? El nivel de certificación esencial o el nivel básico de Microtik, que es el MTCNA, que lo estaremos dictando en 3 días, viernes, sábado y domingo. Y luego realizaremos un nivel de ingeniería avanzado, que tiene que ver con la administración de usuarios, portales cautivos, que es justamente el laboratorio que les quiero mostrar el día de hoy, a nivel avanzado, que será los días lunes y martes. Y el día miércoles va a ser un curso orientado específicamente a proveedores de servicios de Internet. Entonces, si alguno de ustedes está dentro del entorno de un proveedor de servicios de Internet, ya sea que sean dueños del proveedor de servicio, estén trabajando en un proveedor de servicio o conozcan a alguien que tenga uno, la idea de ese curso al final es básicamente establecer las buenas prácticas. ¿Sí? Hay muchos proveedores de Internet que tienen muchos problemas de lentitud, muchos problemas de priorización de tráfico. ¿Sí? Hoy en día nosotros podemos tener Internet, pero si alguien no tiene acceso a una red social, sea esta Facebook, YouTube, para él no tiene Internet. ¿Sí? Le puedes demostrar que tiene navegación, que tiene otras cosas, pero como no tiene acceso al Facebook, para él no hay Internet. ¿Sí? Esa es la forma de pensar de muchos clientes. Y nosotros como proveedores pues estamos comprometidos a ofrecer un buen servicio y a mejorar eso porque el cliente está pagando por ello. ¿Sí? Entonces, ese último curso es algo que nosotros hemos armado, no es un nivel de certificación como tal, sino que es un curso que hemos hablado en base a los requerimientos que hemos encontrado particularmente acá en Perú. ¿Sí? Entonces, es un curso bastante interesante. Entonces, para tomar ese curso no necesitamos un curso de certificación previo ni nada, sino conocer un poco el entorno WIS, sí tener conocimientos a nivel de redes, ¿sí? Porque no lo vamos a enseñar en ese curso. Vamos a hablar temas en particular, que es la problemática de un proveedor de servicios. Bien. En cuanto a mi carrera profesional, yo soy ingeniero en sistemas, con mención en telecomunicaciones, y tengo una maestría en administración de empresas con gestión en proyectos, ¿sí? Basado en todo lo que es la estructura del PMI. Bueno, trabajo ya con Microtik varios años. Además de Microtik, trabajo también en las certificaciones de Ubiquiti, ¿sí? Soy instructor certificado también y puedo impartirlas. Trabajamos mucho a nivel de Sudamérica y a nivel de Centroamérica, ¿sí? Es donde tenemos mayor fortaleza y donde dictamos los cursos. Actualmente estamos trabajando ya en aproximadamente 11 países, ¿sí? En torno al año, visitando 1 o 2 veces cada país. Estuvimos ahora en diciembre acá en Arequipa, acá en Perú, y ahora estamos acá en Lima. Entonces la idea es proyectarnos y en el año hacer unas 2 visitas más en diferentes localidades acá en Perú. ¿Sí? Bien, en cuanto a mi perfil profesional, he trabajado en proveedores de servicio. Mi primer trabajo fue como docente, trabajé 4 años como profesor y posteriormente a eso, pues a partir del año 2008 me metí de lleno ya en el mundo de telecomunicaciones como tal. Entonces conozco muchas tecnologías, DSL, la parte wireless, la parte de fibra, la parte inclusive en la parte de telefonía, ¿sí? Voz sobre IP, telefonía tradicional. Y hemos hecho algunas implementaciones bastante interesantes en proveedores muy grandes en Ecuador. Ya hemos trasladado estas implementaciones a países como Panamá, como Honduras, México, y lo estamos haciendo ahora a inicios de marzo, lo vamos a estar haciendo también en Colombia. Entonces ya hay empresas, proveedores grandes, hablamos de 3.000, 4.000 clientes, ¿sí? Que ya buscan incursionar en tecnologías nuevas como la MPLS, una red multiservicios. Ya no es solamente dar un servicio de Internet, sino dar un servicio de Internet, más un servicio de televisión, más un servicio de contenido de películas como lo es Netflix, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces debemos preparar a una red para poder soportar toda esa carga de tráfico, sobre todo en la tecnología actual que es la Fiber to Home, ¿no? Ahora tenemos el tipo de tecnología GPON, donde ahora recibimos Internet por fibra óptica dentro de nuestras casas.
¿sí? Entonces, hay que preparar la red para eso. Bien, rápidamente un poco de la compañía. Home Capacity es una empresa de formación tecnológica, nos dedicamos 100% a servicios. Damos asesorías, damos consultorías, damos capacitaciones, ¿sí? Damos asistencia técnica, impartimos este tipo de seminarios o conferencias, ¿sí? Y en lo que respecta a Ecuador particularmente, somos distribuidores autorizados como mayoristas por parte de Microtik para la venta de equipos, ¿sí? Somos integradores e implementadores de proyectos. Nuestra visión: desarrollar, diseñar e integrar soluciones de capacitación de alta calidad, facilitar el desarrollo y la cualificación de profesionales. La intención de nosotros no es solamente tener un participante, decirle todo lo que sabemos y que él se vaya quizás con el mismo conocimiento con el que llegó. La idea es que la persona salga con un conocimiento mayor de lo que vino, ¿sí? Que aprenda realmente lo que nosotros estamos enseñando y que eso le dé la posibilidad de ocupar buenas plazas laborales, ¿sí? Hoy en día las empresas de tecnología ya no solamente ven el perfil de dónde vino o en dónde estudió o cuánto tiempo tiene de experiencia, sino algo que lo demuestre, y esas son las certificaciones, ¿sí? Un documento que certifique que él es experto en algo, independiente a cuál sea la marca en la que tú te quieras especializar, y eso es muy importante, ¿sí? Nuestra misión es ser la empresa de capacitación confiable, moderna y muy prestigiosa a nivel nacional e internacional. Hemos hecho todo y lo hemos logrado hasta el momento. Somos una empresa bastante reconocida en esta parte de América, Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Hemos trabajado muy duro para ellos, al punto en el que si alguien desea consultarle directamente algo al fabricante, Microtik lo direcciona con nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros garantizamos de que ustedes van a salir con un nivel de aprendizaje mayor con el que llegan a nuestras manos en nuestros cursos. Bien, ahí está la parte de servicios que ya les había mencionado: soporte técnico, asesoría, desarrollo de soluciones, distribución de equipos Microtik y desarrollo de aplicaciones también, ¿sí? Tenemos el área de desarrollo y empezamos a desarrollar ya aplicaciones llave en mano. Aquí algunos de nuestros clientes en la parte nacional y en la parte internacional también. Algunas empresas son ecuatorianas, otras no lo son. En el caso de Secunet, por ejemplo, es una empresa de Costa Rica. C-Wireless es una empresa panameña. EasyNext es mexicana. Dengo es argentina. Tigo Business nicaragüense, ¿sí? Y Doble Click es colombiana. Y el resto de empresas ya son ecuatorianas, ¿sí? Entonces, estos son los clientes más importantes que tenemos y en donde hemos tenido ya implementaciones exitosas. Bien, estos son los niveles de cursos oficiales. No voy a profundizar mucho en el tema, ¿sí? Porque vamos a entrar de lleno a lo que venimos, ¿sí? Que es a conocer un poco más de Microtik. Estos son los 7 niveles de certificación. ¿Cómo se están dividiendo? Tenemos el nivel inicial, el nivel esencial, que es el MTCNA. Tomando este nivel de certificación, ustedes pueden optar por cualquiera de los 5 que están en el segundo nivel, que son niveles de ingeniería ya. Entonces tenemos la ingeniería, la primera es la de Traffic Control, que es una ingeniería en donde vamos a revisar todo lo que es gestión de ancho de banda, control, calidad de servicio. O sea, cómo aplicar una limitación de tanto ancho de banda a un determinado cliente y darle prioridad de tráfico. Es decir, si él está descargando una película y a la vez estaba haciendo una videollamada por Skype, que la videollamada tenga preferencia sobre la descarga, de forma que la llamada no se pixele o no se entrecorte, ¿sí? A eso le llamamos calidad de servicio. Distribuciones de planes de internet y niveles de seguridad perimetral, firewall, etc. El segundo nivel de ingeniería avanzado es la ingeniería de wireless, ¿sí? El wireless engineer. Ahí vemos todo lo que son soluciones inalámbricas, cómo configurar un punto de acceso, una estación, soluciones de redes mesh, soluciones de redes WDS, ¿sí? Cómo optimizar los enlaces inalámbricos, qué parámetros hay que evaluar para saber si un enlace inalámbrico es óptimo o no es óptimo, qué configuraciones debo hacer para mejorarlo, ¿sí? El tercer nivel es la ingeniería de User Manager, que es la ingeniería de administración de usuarios. Acá revisamos todo lo que es la parte de túneles o VPNs, que también se llaman, ¿sí? Revisamos lo que son los hotspots o portales cautivos, esa famosa solución que encontramos en aeropuertos o en centros comerciales, que ustedes van, se conectan a una Wi-Fi que está abierta y les aparece una publicidad,
o les pide ingresar un usuario y una contraseña. Eso es un portal cautivo, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver en el curso de User Manager, que justamente es el curso que estamos trayendo en esta semana acá a Lima. El siguiente nivel de ingeniería es la ingeniería de enrutamiento, ¿sí? Para todo lo que es la gestión de ruteo, allá a nivel de transporte. Protocolos como OSPF, un protocolo dinámico, y protocolos y configuraciones de enrutamiento estático, encaminamiento de tráfico. En el caso de que tengamos más de un proveedor de Internet, establecer políticas de que cierto tráfico salga por un proveedor, otro tráfico salga por otro proveedor, que me sirva como un enlace principal y un enlace de respaldo en caso de que uno falle, ¿sí? Ese tipo de cosas los vemos en ese curso. La ingeniería de IP versión 6 es una ingeniería relativamente nueva, tiene un año ya en el mercado y nos lleva o nos catapulta a la nueva versión del protocolo IP. Hoy en día nosotros usamos IP versión 4, ya LACNIC se declaró sin direccionamiento IP versión 4, así que nos toca entrar a direccionamiento IPv6, queramos o no queramos. Entonces vemos ahí qué es IP versión 6 desde cero, cómo son sus notaciones, cómo se hacen sus configuraciones y cómo se hacen sus mecanismos de transición, cómo hacemos que convivan IPv4 con IP versión 6. ¿Sí? Y en el tercer nivel, que tenemos debajo del MTCRE, tenemos una ingeniería de un nivel mucho más avanzado, que es la ingeniería de Internet Networking. Este nivel de ingeniería ya es un nivel de certificación orientado a proveedores Carrier Class, ¿sí? Proveedores como Level 3, como Telefónica, como Claro, que ya son gigantes en el mercado de telecomunicaciones porque manejan cantidades de tráfico muy altas. ¿Sí? A nivel de un proveedor yo puedo manejar 200 megas, 300 megas, pero ellos ya manejan teras de tráfico. Entonces necesitamos soluciones mucho más rápidas y mucho más eficientes. Este es el punto que yo les había mencionado, que ya hemos implementado exitosamente en Ecuador. Lo hemos hecho también, lo vamos a hacer ahora en Colombia, ¿sí? Y lo hicimos también ya en Panamá. ¿Sí? Entonces tenemos implementaciones de MPLS funcionando sin ningún problema hasta el momento. Bien, esos son los niveles de certificación. Este año MikroTik planea lanzar 2 niveles nuevos, ¿sí? Entonces ya los estaremos anunciando a medida que estos vayan apareciendo y pues obviamente pues los traeremos acá a Perú. Bien, esta es una descripción. Este material va a quedar compartido posteriormente al seminario en la página de Tagnatel para que lo puedan descargar. Entonces aquí va a ir una descripción de todos los temas que se revisan en cada uno de los niveles. En MTCNA, que es el que estaremos dictando este fin de semana, el de control de tráfico, el de ruteo, el de wireless, el de User Manager, que estaremos dictando el lunes y martes, el Internet Networking, que es el último curso que les mencioné, y el de, aquí está el contenido, como ven, es más extenso, ¿sí? En comparación a los demás niveles. Y finalmente la de ingeniería nueva, que es la de IP versión 6, que también es un curso bastante amplio. ¿Sí? Bien. Vamos a dividir el tema al que nos vamos a referir en algunos puntos. Vamos a conocer un poco acerca de MikroTik. Vamos a hablar qué es el router board en sí, qué es el router OS. Vamos a revisar herramientas que me permiten acceder al equipo para poder hacer determinadas configuraciones, ¿sí? No esperamos que ustedes salgan el día de hoy listos para ir a configurar un MikroTik, ¿sí? No es la idea porque para eso necesitamos más tiempo, pero sí por lo menos que tengan una idea y vean qué tan fácil es y qué tan amigable es configurar un equipo, ¿sí? Un tema de seguridad a nivel de firewall, tratar de entender la metodología de cómo funciona un firewall, enlaces inalámbricos con router OS y finalmente lo que ya hemos conversado, el tema de las certificaciones. Bien, acerca de MikroTik, un poco de esta empresa. ¿Quién es MikroTik? MikroTik es una empresa letona, ¿sí? Es una empresa europea. Está asentada en Riga, en República de Letonia, y es un fabricante de hardware y es un desarrollador de software. Cuando nos referimos a hardware, a este hardware le damos el nombre de router board. ¿Se acuerdan los dos nombres al inicio? Router board y router OS. Ok, cuando hablemos de router board yo me estoy refiriendo al hardware. En otras palabras me estoy refiriendo a estos equipos, ¿sí? Que son los routers. Y el software es el sistema operativo que se llama router OS, que es lo que está dentro de estos equipos,
¿Okay? Y eso es la maravilla de MikroTik, el router OS. A diferencia de otros fabricantes, MikroTik no establece limitaciones a nivel de sistema operativo en cuanto a funcionalidades. Si tú coges un equipo de X fabricante, te compras un modelo, tú puedes hacer determinadas cosas. Si tú quieres hacer algo más, te dicen que tienes que comprar otro modelo porque ese modelo ya no te sirve. O tienes que ponerle una licencia para que lo pueda hacer y pagas más por ello. ¿Sí? Con MikroTik no tienes ese problema. Lo que puedes hacer con el equipo más pequeño lo puedes hacer con el equipo más grande. Exactamente lo mismo. Obviamente, lo que va a resultar de esto es que la limitante ya no la va a poner el software, sino que la va a poner el hardware. ¿Sí? Obviamente, en un router más pequeñito no voy a soportar la misma cantidad de tráfico que voy a poder soportar en un equipo mucho más grande y mucho más robusto. ¿Sí? Pero a nivel de sistema operativo lo puedo hacer igual. ¿Sí? Los productos a los que está orientado MikroTik son específicamente para proveedores de servicio inalámbricos, para proveedores de servicio que no son inalámbricos, sean estos fibra óptica, cable módem, etc. Incluso para lo que son empresas corporativas, que todos usamos en una empresa, routers, switches, y también para la parte residencial, donde nosotros ponemos siempre un access point, ¿sí? Porque queremos el Wi-Fi dentro de casa. Entonces, los productos de MikroTik están orientados a todos esos mercados, desde un proveedor de servicio hasta un usuario residencial. ¿Sí? Hoy en día, ahora hay una solución que se llama el WUMP, que sirve que es como un pequeño USB, ¿sí? Que lo que hace es permitir convertir un dispositivo en un dispositivo inalámbrico, ¿sí? Para poderme conectar. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un televisor que no es Smart TV, pero sí tiene un USB, se lo puedes conectar y ya lo haces un Smart TV. ¿Sí? Entonces, soluciones como esas que nos permiten integrar dispositivos a la red. Bien. Esta empresa se creó en el año del 97, donde fue desarrollado el software. ¿Sí? Esto nació como un proyecto universitario, ¿sí? Entre los dos dueños actuales de MikroTik. ¿Se acuerdan el primer video que yo les he puesto acá de la fábrica de MikroTik, los que estuvieron un poco más temprano? ¿Sí? Las dos personas que salieron al inicio en el video son los dos dueños de MikroTik. ¿Sí? El uno es Arnis y el otro es John. Entonces, ellos elaboraron un proyecto universitario y de ahí salió el sistema operativo. Con el tiempo, pues lo han ido reforzando y lo convirtieron ya en un modelo de negocio. ¿Cuál es la intención de MikroTik? Hacer tecnologías de Internet más rápidas, más potentes y más asequibles. MikroTik tiene una buena diferencia bien marcada con otros proveedores, que es el costo. ¿Sí? Es un equipo sumamente barato y que hace muchísimas cosas en comparación a otros fabricantes. Tú puedes comprar un equipo de un X fabricante en $5.000 y el MikroTik que vale $100 te hace lo mismo y a veces hasta mejor. ¿Sí? Entonces en costo es muchísima la diferencia. Bien, aquí tenemos ejemplos de router board, ¿sí? Que es el hardware en sí. Entonces tenemos equipos de diferentes niveles o de diferentes gamas. Como les mencionaba, tenemos equipos para proveedores, tenemos equipos para empresas corporativas y tenemos equipos para la parte residencial. El equipo blanco que ustedes ven acá, ¿sí? Este de aquí, es un equipo Cloud Core, que es un equipo concentrador. Esto es un equipo Carrier Class. Esto es un equipo que usan los proveedores de servicio. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes conocen Cisco? ¿Sí? ¿Tienen idea de los modelos de Cisco? El modelo 3750, el Catalyst, ¿sí? Alrededor de $4.000, $4.500. ¿Sí? Este equipo hace lo mismo y mejor que el Catalyst. ¿Sí? Obviamente, haciendo a un lado todo lo que es propietario, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Cisco tiene su protocolo IGRP, obviamente MikroTik no lo hace porque es propietario de Cisco. ¿Sí? Pero este equipo ha reemplazado a muchos Catalyst. ¿Sí? Yo he reemplazado a muchos Catalyst por este equipo. ¿Sí? Y este equipo está bordeando los $1.100 en Ecuador. ¿Sí? Acá no sé en qué precio estará, pero por ahí ha de andar. ¿Sí? Tenemos equipos como el que está debajo, ese negrito con 2 antenitas, es un equipo corporativo. ¿Sí? Tiene 10 puertos, 5 puertos son Ethernet, 5 puertos son Giga Ethernet, tienen mayor velocidad y tiene una Wi-Fi de 2.4. En la parte superior, no sé si le alcanzan a ver este relieve que está aquí, es un touch, es una pantalla táctil. ¿Sí? Entonces desde la pantalla táctil podemos ver cuál es el consumo de las interfaces, ¿sí? Activar, desactivar configuraciones. No les voy a decir que de ahí pueden configurarlo porque es muy complejo, ¿sí? Pero sí podemos eliminar configuraciones, resetear el equipo y hacer un monitoreo en tiempo real de las interfaces, cuánto tráfico está pasando por él. Igual que el Cloud Core que les mencioné,
tiene la pantalla táctil en la parte del frente, aquí. ¿Sí? Entonces, hay equipos que la disponen, hay equipos que no la disponen. De ahí tenemos soluciones ya un poco más personalizables, como el caso de las tarjetas independientes. Tú puedes comprar tarjetas independientes, le compras cajitas, les compras interfaces adicionales y tú lo vas ensamblando de acuerdo al requerimiento que tienes. ¿Sí? Entonces te permite armar un equipo un poco más robusto. ¿Okay? Una de las cosas que siempre nos pregunta todo el mundo, ¿cómo escoger un modelo de equipo? ¿Sí? Entonces, yo quiero darle internet a 20 usuarios. Tengo 5 megas de internet o 10 megas de internet. ¿Qué equipo me conviene a mí? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que evaluar más allá de la cantidad de personas y cuánto ancho de banda voy a tener para poder repartirlo. Yo voy a necesitar evaluar cuánto de CPU tiene que tener mi equipo para aguantar la carga de tráfico de esos usuarios, cuánto debo tener en memoria dependiendo de los recursos que voy a utilizar, y cuántas interfaces, si van a ser interfaces Giga Ethernet, si van a ser interfaces Ethernet. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un servidor de consultas de base de datos y tengo 50 usuarios, ¿qué tipo de interfaz usarían con un router hacia ese servidor? ¿Una interfase Ethernet o una interfase Giga Ethernet? Giga Ethernet, porque si utilizan una interfase Ethernet tarde o temprano, ese equipo se va a convertir en un cuello de botella, porque estamos haciendo accesos LAN. Y a nivel de LAN, las computadoras ya tienen Giga Ethernet. Entonces, voy a tener requerimientos a Giga cuando el puerto hacia el servidor está a Ethernet, a 10.100. ¿Sí? Entonces se convierte en un cuello de botella. ¿Sí? Cosas como esas. Entonces, elegir un router va más allá de cuántos usuarios voy a tener y de cuánta capacidad de ancho de banda voy a poder administrar. ¿Sí? Entonces, siempre evaluamos otros parámetros. Cuando alguien me pregunta por eso, siempre evalúo otros parámetros para poder decirle, ok, utilicemos este modelo de equipo. Este modelo te va a rendir hasta tantos usuarios, tanta capacidad, y si ya llegas a eso, pues elevamos el equipo. ¿Okay? Otra recomendación que yo siempre hago es que no esperemos a que el equipo se sature para poder cambiarlo por uno más fuerte. ¿Sí? Nosotros tenemos un umbral del 70%. Si el CPU del equipo ya está en un 70%, anda pensando ya en poner un equipo superior. ¿Sí? No esperes a tener los problemas de lentitud, de que a veces sí funciona, a veces no funciona. Entonces, un indicio de que ya tienes que cambiar el equipo es bastante usual de encontrar, que se vuelve la red, de momento se vuelve lenta la red. Tú reinicias el equipo y otra vez la red es rápida. ¿Sí? ¿Hasta qué momento va a pasar eso? Hasta que otra vez el CPU vuelva a elevarse. Otra vez vas a tener lentitud y otra vez tú, como encontraste la solución al reiniciar el equipo, vas a volverlo a reiniciar. ¿Sí? Y al hacerlo una y otra vez, estás gastando la vida útil del equipo. ¿Sí? Entonces, esos son los detalles que hay que tomar en cuenta en el momento de la selección de equipos. Bien, ¿qué es el router o es en sí el sistema operativo? ¿Cuántos de ustedes conocen Linux? Okay. El sistema operativo de MikroTik es basado en el kernel de Linux. Así que los que estén familiarizados con Linux se van a familiarizar bastante también con la línea de comando de MikroTik. ¿Sí? Atajos como el tab para completar comandos, el signo de interrogación para verificar qué comandos vienen después, ¿sí? El punto para ir al directorio anterior. ¿Sí? Ese tipo de cosas son bastante amigables a nivel de la consola. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. MikroTik tiene interfaces gráficas para configurar. Tiene una interfaz gráfica propietaria a través de una herramienta que se llama el Winbox, que se las voy a mostrar, y también tiene configuraciones a través de interfaces web. ¿Okay? Bien, la instalación es rápida, simple y es una interfaz bastante sencilla de utilizar. Los sistemas operativos ya vienen con los router board de fábrica. ¿Sí? No significa que tú tienes que comprar un MikroTik y debes instalar el sistema operativo. Ya viene instalado. ¿Okay? Lo que tú tienes que hacer únicamente pues, es verificar en qué versión está y actualizarle la versión de ser necesario. ¿Sí? Bien. La ventaja de MikroTik es que en el 95, cuando se lanzó el primer sistema operativo fue para las plataformas x86, porque los router board no existieron hasta el 2002. Entonces, el sistema operativo era instalado sobre computadores y hasta el día de hoy aún se lo puede hacer. Entonces, si tú necesitas un equipo con mayores recursos a nivel de mainboard, memoria, disco, etcétera, que no vas a encontrar en un router board porque son bien limitados, lo puedes colocar en un computador. Te compras un servidor, un Core 2 Duo, lo que sea, y le instalas un sistema operativo MikroTik. ¿Sí? Esa licencia sí tiene costo.
Porque como no estás adquiriendo un router, no te viene ni la licencia ni el sistema operativo. Entonces tienes que comprar la licencia para poderla instalar en ese PC. MikroTik distribuye 3 niveles de licencia, el nivel 4, el nivel 5 y el nivel 6. ¿Sí? Cada una tiene un costo diferente dependiendo del nivel. En el caso de la nivel 4 está en $45, el nivel 5 me parece que está en 95 y el nivel 6 está en 250 o en 125. ¿Sí? Podemos revisarlo ahora. Entonces tú tienes que adquirir esa licencia con un distribuidor o directamente con la página de MikroTik para configurarlo e instalarlo en un PC. Si tú compras los routers, despreocúpate porque ya la licencia viene con el equipo. ¿Okay? Bien. Características. ¿Qué tiene este sistema operativo que hace a MikroTik bastante robusto en el mercado? El sistema operativo permite impulsar al hardware, usar los recursos que éste tiene y convertir al equipo en una configuración para la parte inalámbrica, dependiendo el modelo de equipo y el tipo de radio inalámbrica instalada, puedes tener acceso a los estándares 802.11, que es el estándar inalámbrico, en sus variaciones, en A, B, G, N y AC. ¿Okay? Según el tipo de estándar que utilices, pues vas a tener una capacidad de throughput o una capacidad de ancho de banda determinada, y eso te va a poder determinar la cantidad de usuarios que vas a poder tener en un punto de acceso inalámbrico. ¿Sí? Te permite convertir al equipo en un firewall o en un bandwidth shaping. ¿Sí? El firewall, todos conocemos, eso es un tema de seguridad, saber qué tráfico puede ingresar, qué tráfico no va a ingresar, ¿sí? Entre usuarios de mi red y en relación hacia el Internet. La parte de bandwidth shaping, pues control de ancho de banda. Aplicar limitaciones, este usuario solo va a tener 1 mega de Internet, el usuario que va hasta acá va a tener 5 megas de Internet, este grupo, que es el área administrativa, va a tener 10 megas de Internet. ¿Sí? Toda esa parte de limitaciones de ancho de banda lo podemos hacer en el router. Y la famosa compartición. ¿Sí? Cuando nosotros compramos planes de Internet, el vendedor te dice, mira, yo te doy un plan de Internet de 1 mega. Ya, pero no te está diciendo que te va a dar 1 mega, el plan es hasta 1 mega. ¿Sí? Depende mucho de la compartición. Por lo general, los residenciales se comparten 8:1. Significa que ese mega lo van a usar 8 usuarios. ¿Cuándo vas a tener el mega? Cuando los otros 7 estén durmiendo. ¿Sí? Pero cuando los 8 estemos al mismo tiempo, vamos a tener 1 mega dividido para 8. Y ese es el ancho de banda que nos está garantizando a nosotros. ¿Sí? Si tú compras uno 4:1, es dividido entre menos personas. 2:1 entre menos personas, hasta que llegas al 1:1. Obviamente, mientras menos compartido es, más costoso es el Internet. ¿Sí? Entonces, un enlace dedicado cuesta más que un enlace residencial. En la misma capacidad, 1 mega residencial te puede costar $15 y 1 mega dedicado te puede costar $150. ¿Sí? Por darte un ejemplo. Bien, también puede ser convertido en un point-to-point tunneling, todo lo que es la parte de VPNs, ¿sí? O túneles seguros. Entonces, las famosas VPNs que nosotros conocemos de diferentes tipos, PPPoE, PPTP, L2TP, que me permiten extender mi red privada a través del Internet. Yo puedo estar en mi casa, me puedo conectar por lo que llamamos la VPN y es como que estuviese conectada en mi oficina. Y puedo tener acceso a los servidores locales y puedo hacer todo como que estuviese en mi puesto de trabajo. Pero lo hago de forma segura, un camino encriptado porque estoy pasando por el Internet y en el Internet nada es seguro. ¿Sí? Siempre están todos los atacantes ahí merodeando el Internet. Entonces hay que dar niveles de seguridad para cuando nosotros accedemos a nuestros recursos locales. Servicios como DHCP, proxy y hotspot. ¿Sí? DHCP, asignación de IPs automáticamente. ¿Okay? Cuando tú te conectas a un Wi-Fi, tú no te configuras algo adicional para poder tener acceso a Internet. En el momento que te conectas, recibes dinámicamente toda la configuración que necesitas para poder acceder a los servicios. ¿Sí? Eso es un DHCP. El proxy simplemente es un intermediario, que cuando el usuario quiera salir al Internet, el intermediario va a revisar primero hacia dónde se dirige y en función de eso va a permitir o va a bloquear ese acceso. Esto es lo que hacen muchas empresas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere, en la parte administrativa, tenemos como política 0 redes sociales, ok, entonces vamos a colocar una política que si alguien ingresa a Facebook, está bloqueado el acceso y le va a salir una página corporativa que diga tiene prohibido el acceso a Facebook. ¿Sí? Entonces eso lo hace un proxy. El hotspot es el portal cautivo, la solución que les mencionaba de un acceso Wi-Fi sin contraseña, te puedes conectar libremente, pero cuando ya quieres hacer uso del Internet,
entonces ahí sí tienes que colocar un usuario y una contraseña, ¿sí? O un código de acceso, o solamente ver una publicidad y después de ver la publicidad ya puedes navegar gratis, ¿sí? Hay diferentes esquemas en los que tú puedes configurar un portal cautivo. MPLS y BPLS, configuraciones ya a nivel de carrier class, ¿sí? Ruteo dinámico como lo es RIP, OSPF y BGP, que va de la mano con la parte superior del MPLS, y muchas otras funciones más. No es todo lo que puede hacer MikroTik. MikroTik puede hacer muchas cosas más, ¿sí? Puede hacer también un radio server, ¿sí? Entre otras cosas adicionales. Esta es la herramienta propietaria, se llama Winbox, ¿sí? Es una herramienta realizada en Win32, 100% ejecutable de forma directa en Windows, no requiere instalador, es totalmente portable, es un .exe que te lo puedes llevar a cualquier parte. También es compatible a través de aplicaciones como Wine para usarlo sobre Linux y sobre Mac, ¿sí? En el caso ya de Mac, ya hay un Winbox for Mac que lo podemos descargar directamente en DMG y lo instalamos en el computador. ¿Okay? Se descarga directamente de la página de MikroTik y desde esta aplicación yo puedo hacer el 95% de las configuraciones que yo puedo aplicar en un MikroTik. El otro 5% son configuraciones especiales que solo se pueden hacer a nivel de consola. ¿Okay? Pero la mayor parte, que es lo que usamos generalmente, lo hacemos todo por interfase gráfica. Puertos y protocolos. A nivel de TCP, la aplicación utiliza un protocolo que es el TCP en el puerto 8291. Entonces, si yo tengo un firewall de Windows, un antivirus o un firewall a nivel de mi red, yo debo permitir el paso a nivel de seguridad en este puerto y protocolo para que la comunicación entre la aplicación y los routers pueda ser exitosa, ¿sí? Si yo tengo un firewall bloqueando este acceso, pues no me voy a poder conectar a través de la aplicación. Bien, esta es una imagen del Winbox, ¿sí? Cómo es la aplicación en sí y algunos de sus parámetros de configuración. Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir acá el Winbox, yo tengo un Winbox aquí, ¿sí? Este es el Winbox for Mac, pero visualmente no hay ninguna diferencia, ¿sí? Si tú lo instalas en un Windows, lo vas a ver exactamente igual que tenerlo en un Mac. Entonces, yo tengo ahí algunas configuraciones como por ejemplo el Connect To. El Connect To sirve para que yo pueda especificar ahí a qué equipo quiero conectarme. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI? 7 capas. Ok, ¿cuáles son las 7 capas? Capa 1, física. Capa 2, enlace de datos. Capa 3, red. Capa 4, transporte. Capa 5, sesión. Capa 6, presentación. Y capa 7, aplicación. ¿Okay? El Winbox trabaja en 2 de las 7 capas del modelo OSI. En la capa 2, enlace de datos, y en la capa 3, en la capa de red. Cuando hablamos de la capa 2, enlace de datos, nos referimos específicamente a la MAC física, a la dirección MAC address. Y cuando hablamos en la capa 3, nos referimos a una dirección lógica, que es la dirección IP. Entonces, si en el Connect To yo especifico una MAC address, yo le estoy diciendo a la aplicación que tiene que conectarse con el equipo vía capa 2. Si yo especifico la dirección IP, le digo que se conecte usando la capa 3. La capa 3 siempre es un medio de conexión más rápido y más eficiente que el de la capa 2, ¿sí? Porque es una capa superior. Entonces, con MikroTik se pierde el tema de que cuando yo compro un router y lo quiero configurar, yo tengo que tener mi computador en la misma IP del mismo segmento de ese equipo para poder tener comunicación y configurarlo. Con MikroTik no hay ese problema. Tú puedes tener una IP, el router puede tener otra IP y no hay problema porque mi conexión va a ser vía Layer 2. Si quiero hacerlo por IP, ahí sí, tengo que colocarme con una IP en el mismo segmento para poder tener comunicación, ¿sí? Bien. Login y password, las credenciales, nombre de usuario, contraseña. Cuando tú compras un equipo como nuevo, el usuario es admin y el equipo viene sin contraseña. ¿Okay? Entonces, una vez que tú ya lo pongas a funcionar en donde sea que lo vayas a instalar, casa o en la empresa, debes ponerle una contraseña por seguridad, ¿sí? Bien. En la parte de notas, que viene por defecto MikroTik, es simplemente un indicativo, un label, en donde tú vas a poner algo referente al equipo al que estás agregando o al que estás configurando. Esto sirve para que cuando tú le des clic en el botón de añadir, esta información va a ser capturada y va a ser agregada a una lista, ¿sí? Si tú eres un administrador de red, tú no vas a entrar a un solo equipo, tú vas a entrar a múltiples equipos dentro de la red. Entonces, por ejemplo, yo manejo muchos equipos en la red,
que son los que tengo aquí, en la pestaña de equipos gestionados. Entonces, como yo no me puedo aprender todas las IP, todos los usuarios, todas las claves, porque son de clientes diferentes, entonces lo que yo hago es agregarlos en la parte superior, darles a agregar y se crean en una lista. Entonces, esta nota es importante, que es la que vemos sobre este lado. Entonces, me permite identificar ahí a quién le pertenece ese equipo. ¿Sí? Entonces, de alguna forma yo identifico, ok, este le pertenece a este cliente, este le pertenece al cliente que está acá. Y como la información ya está almacenada, lo único que yo hago es seleccionarlo. Si ven en la parte superior cómo se va actualizando. Cada vez que cambio esto, ¿sí? Con la información que ha sido almacenada. Entonces lo que yo hago simplemente es darle doble clic y automáticamente él se conecta al equipo, ¿sí? De ese cliente y me va a indicar qué es lo que voy a configurar, si voy a hacer una revisión o algo adicional. ¿Sí? ¿Okay? Entonces ese equipo al que estaban viendo ahora es un proveedor de servicios que nosotros tenemos en Ecuador. ¿Sí? Bien. Ok. En la parte de gestionados, pues lo que les acabo de mencionar, y en la parte de neighbors, aquí, son los vecinos. Esta herramienta ejecuta un broadcast. ¿Sí? A nivel de comunicaciones, nosotros tenemos diferentes tipos de tráfico. Tenemos el tráfico de broadcast, tenemos el tráfico de multicast, tenemos el tráfico de unicast, ¿sí? Tenemos el tráfico local. Entonces, una analogía bastante simple, el tráfico de unicast es cuando yo envío un tráfico de un punto a otro punto. ¿Sí? El tráfico de multicast es cuando yo envío el tráfico de un punto a múltiples puntos. Y el tráfico de broadcast es cuando hacemos un todos contra todos. Yo envío a todos y todos me envían a mí. ¿Sí? Ese es un tráfico de broadcast. Entonces, el tráfico de broadcast es el tráfico más sensible dentro de una red, porque es el tráfico que más te puede afectar en el rendimiento de una red. Cuando una red tiene mucho broadcast, se vuelve lenta. Entonces, nosotros tenemos que mitigar el broadcast lo mayor posible. ¿Sí? Bien. Entonces, esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Cuando yo me coloco en la pestaña de Neighbors, lo que hace es lanzar un broadcast. Entonces está lanzando un broadcast en todo su entorno de capa 2, por donde esté conectado en ese puerto, y está buscando a otros equipos MikroTik que estén conectados en el mismo entorno. Entonces, si este equipo estuviese conectado a un switch, y en ese switch estuviesen conectados 5 equipos, yo vería los 5 equipos ahí. ¿Sí? Porque todos me están contestando por capa 2. Si yo pongo un router en medio, y después de ese router hay más equipos, a esos equipos no los voy a ver. Porque por concepto, el router es un equipo de capa 3 y el router divide dominios de broadcast. Entonces, lo que está llegando por un lado no pasa al otro lado. ¿Sí? Ese es el trabajo de un router, dividir los dominios de broadcast. Entonces, yo voy a ver ahí hasta donde me permite el broadcast y voy a ver listado los diferentes tipos de equipo que yo tengo. ¿Okay? Bien. Eso en cuanto a la herramienta de Winbox. Bien. Cuando yo inicio sesión, me aparece una ventana de esta forma, ¿sí? Y tengo algunos indicativos ahí. Entonces, primero, en la parte superior, los diferentes modelos de los equipos trabajan con arquitecturas diferentes. Y eso va a depender al momento de actualizar los sistemas operativos. ¿Sí? Es como decir, no puedo utilizar una versión actualizada de Windows para instalarla en una Mac. O sea, para instalar en una Mac y hacer una actualización, debo bajar la versión de Mac. ¿Sí? Esto ocurre así mismo. Si este equipo es una arquitectura MIPS-B, yo debo bajar la versión del sistema operativo para arquitectura MIPS-B y poderlo actualizar. A nivel de arquitecturas, está MIPS-B, está MIPS-LE, está PCC, está Tilera, ¿sí? Está SMIPS, está RM. O sea, hay algunas arquitecturas. Entonces, yo debo especificar cuál es la arquitectura que tiene mi equipo para descargar el archivo de actualización que es correcto. ¿Okay? Bien, tenemos en la parte de dashboard, me permite ir agregando opciones, como por ejemplo ver la hora, ver el nivel de CPU, ver el nivel de memoria que está ocupando, ver la fecha. Entonces en este caso, vamos a ver acá, yo tengo un equipo aquí. Entonces yo tengo aquí sobre este lado el uptime. El uptime es el tiempo que el equipo lleva encendido sin haberse reiniciado o haberse apagado. ¿Sí? Ese es el uptime. El CPU, la carga de CPU en procesamiento que el equipo está ocupando con el trabajo que en este momento esté haciendo. Entonces en este momento, si nosotros revisamos las interfaces, estoy viendo que hay un consumo de 2.5
a 11 megas que están consumiendo los clientes que están usando el internet en este momento. Entonces, con ese consumo, mi equipo está 6%, 7%, ¿sí? Por ahí tiene picos de 10%. ¿Sí? Si yo le doy aquí clic derecho, yo tengo aquí la opción de la fecha. Yo puedo ver qué fecha estamos, el tiempo, qué hora es. ¿Sí? No es lo mismo el time que el uptime. El time es la hora y el uptime es cuánto tiempo lleva el equipo encendido sin haberse apagado. ¿Sí? Y puedo ir agregando toda la información que dispongo aquí. Me falta la memory y aquí tengo el consumo de memoria. ¿Sí? Entonces, esta información yo puedo irla agregando en todos los equipos que yo tenga. ¿Sí? A eso se refiere la parte del dashboard que está acá. Tenemos la parte de settings. La parte de settings me permite hacer visuales las contraseñas o para ocultarlas. Por ejemplo, si yo creo un usuario, por ejemplo, de VPN, en la parte de secrets, yo voy a crear un usuario para una VPN. Entonces, si yo pongo aquí el nombre de usuario, por ejemplo, Miguel, y voy a poner la clave también Miguel. Entonces, si la ven en asteriscos, ¿verdad? No la pueden visualizar. Si yo me voy a settings y le quito la opción hide passwords, entonces yo voy a poder visualizar esta contraseña. Entonces me permite a mí como administrador ver que lo que estoy escribiendo está correcto, que no he cometido ningún tipo de error en el momento de crear la contraseña. ¿Sí? Esto es muy usual, de que alguien por ahí el teclado está desconfigurado, está con las mayúsculas y la persona no se puede conectar por una diferencia de contraseña. Una vez que ya está, siempre es importante volverlo a colocar como estaba, ¿no? Bien. Tenemos la parte de los menús, todo lo que está sobre el lado izquierdo son las diferentes opciones y todo lo que yo puedo hacer con el MikroTik. ¿Sí? Y en sí, la que está de fondo, esta área gris, es lo que se convierte en el área de trabajo. Entonces, cuando yo voy abriendo varias opciones de configuración, ¿sí? Entonces yo puedo poner esta información por acá, yo puedo abrir esta configuración hacia acá, puedo abrir un terminal como para hacer, esto es como un CMD en Windows, ¿no? Para poder hacer un ping o algún test de conectividad. Entonces puedo tener varias ventanas abiertas e irlas desplazando por mi área de trabajo. ¿Sí? Bien. Tenemos también la opción de WebTik. El WebTik básicamente es lo mismo que ustedes tienen aquí en el Winbox, pero llevado a la web. ¿Sí? Cuando ustedes ingresan vía WebTik, ustedes lo que hacen es ingresar vía navegador. Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar aquí al IP que tiene mi equipo. ¿Listo? Voy a cerrar la sesión un momento. ¿Okay? Porque ya mi browser ya la tiene guardada, por eso ingresó directamente. ¿Okay? Pero si es la primera vez que ustedes ingresan o tienen una contraseña, ustedes van a colocar la dirección IP que tenga el router y va a aparecer esto. ¿Sí? Entonces esto es una visión ya a nivel de web. Entonces esto es lo que se llama el WebTik. Las credenciales, las mismas que utilizaría a nivel del Winbox, admin sin clave en este caso. La ventaja es que si yo no dispongo del Winbox, yo puedo tomar aquí la opción de Winbox y descargar el Winbox. ¿Okay? Para esto el equipo debe tener salida a internet primero, ¿sí? Porque se conecta a los servidores de MikroTik. ¿Okay? Pongo el usuario admin sin contraseña, que son las credenciales que tiene por defecto, y luego inicio la configuración. Entonces aquí tengo el QuickSet, que es un pequeño asistente de configuración. ¿Sí? Entonces tú solamente le vas a colocar la IP, el gateway, la interfaz y él se encarga de configurarte todo. Es lo mismo a que yo a nivel de Winbox dé clic sobre donde dice QuickSet. ¿Sí? Entonces aquí me va a abrir el QuickSet y me va a decir cuál es la configuración que quieres establecer. ¿Sí? Personalmente no uso el QuickSet. ¿Sí? Yo hago las configuraciones de forma individual y directamente sobre las interfaces, sobre las IPs y demás. ¿Sí? Porque a veces en el QuickSet tú no puedes diferenciar. Por ejemplo, tú pones aquí la IP, chévere. Pero, ¿y sobre qué interfaz le estás poniendo? ¿Sobre la 1, la 2, la 3, la 4, la 5? ¿Sí? Entonces el router va a buscar su interfase WAN, que es la interfase 1. Entonces no tienes el control de que yo quiero sobre la interfase 2. ¿Sí? Entonces, pero eso sí, si tú vienes acá en IP address, aquí sí tú tienes el control completo sobre qué interfase va a tener la IP que vas a configurar.
¿sí? Entonces, personalmente yo no uso el Quickset, ¿sí? Para unos es más fácil, ¿sí? Para las personas que todavía están entrando un poco en el entorno de MikroTik, ¿sí? Pero yo casi no lo uso. Y aquí tienes la opción del Webfig. Entonces, cuando doy clic en Webfig, mira lo que ocurre con la interfase, ¿sí? Es lo mismo que yo tengo en el Winbox. Tengo los menús sobre la izquierda. Obviamente, por interfase web, los menús no se van a abrir hacia la derecha, sino que se van a abrir hacia abajo. Por ejemplo, si yo doy clic en IP, se abre hacia abajo, en lugar de abrirse a la derecha como lo hace en la aplicación, ¿sí? Pero simplemente es un tema de compatibilidad. La una es una aplicación Windows y la otra es una aplicación web, ¿sí? Pero puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, asimismo, yo muy poco uso Webfig, yo uso más el Winbox y más aún uso solamente por consola, ¿sí? Algunas configuraciones son más fáciles. Bien, eso en lo que respecta al Webfig. El Webfig es compatible con los diferentes exploradores. Puedes acceder con Google Chrome, puedes acceder con Firefox, puedes acceder con Safari, con Internet Explorer, ¿sí? No hay incompatibilidad en cuanto a browsers. La CLI es la línea de comandos. Cuando tú no tienes la herramienta para conectarte al equipo por Winbox o el equipo no tiene habilitada la opción de interfase web, entonces solo puedes conectarte ya sea por Telnet o por SSH o por una conexión serial, ¿sí? Con un cable nulo. En ese caso, en cualquiera de las tres opciones, no te queda más que configurar al equipo solamente por línea de comando, porque ahí no hay interfase gráfica, ¿sí? Es lo equivalente a la ventana que yo tengo abierto acá, ¿sí? Entonces, cuando yo ingreso al equipo, me sale de esta forma, ya sea con la herramienta que use. Hay una herramienta gratuita que es el PuTTY, hay otras herramientas que son licenciadas como el Security Shell, ¿sí? Entre otras. Entonces, cualquiera de ellas te permite hacer una conexión de este tipo. Y una vez que lo tienes ahí, pues el resto es configuración. Entonces, la ventaja de MikroTik es que si tú te familiarizas con la interfase gráfica, por la consola también es sencillo. Por ejemplo, si yo voy a configurar una dirección IP vía interfase, yo me voy al menú IP. Voy a la opción de Addresses, se abre esta ventana pequeña que está acá, yo doy a agregar, especifico la IP que deseo configurar y especifico sobre qué interfase lo voy a hacer. ¿Ok? Bien. Lo voy a hacer sobre el equipo de acá mejor, porque este es el equipo que tenemos aquí para no afectar los otros equipos. Bien. Entonces, por ejemplo aquí, IP Addresses. Yo voy a configurar aquí una IP, por ejemplo, 172.16.1.1 con máscara de 24 bits y lo voy a colocar sobre la interfase 1 del router, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué la interfase 3 está normal y la interfase 1 se ve como en cursiva? ¿Sí aprecian esa diferencia? ¿Sí? Es porque la interfase 1 no tiene nada conectado. En el momento que yo conecte un cable, las letritas se colocan normales, como si ocurre con la interfase 3, que es donde tengo conectado un cable actualmente. ¿Okay? Bien, sencillo cómo colocar una IP. Ahora, si quisiera hacerlo por interfase gráfica, voy a eliminar la IP de acá. Ahora voy a abrirlo por interfase gráfica. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el menú al que yo fui para colocar la IP? Menú IP. Entonces yo voy a escribir aquí IP. ¿Cuál fue la segunda opción que escogí? Addresses. Voy a escribir addresses o puedo con la tecla Tab completar el comando. Linux. ¿Sí? ¿Qué hice luego? Cuando ya me abrió esta ventanita, ¿qué fue lo siguiente que hice? Agregar. Di clic en el botón del más. Entonces, por consola, eso se llama agregar, add. ¿Sí? Si no lo supiera, signo de interrogación y me dice qué opciones puedo colocar después. ¿Sí? Add para crear uno nuevo, comentario para establecer un comentario sobre algo existente, etcétera, ¿no? Linux. Entonces, add. Luego, ¿qué hice? Cuando ya puse agregar, ¿qué configuré? Configuré la IP. ¿Cómo se llama el campo? Address. ¿Y luego qué hice? Configuré la interfase y el parámetro se llama interface. ¿Ok?
Entonces, address, y aquí especifico la IP, 172.16.1.1 máscara 24. Interface, sobre la interfase de Ether 1, que es la que había hecho anteriormente. Le doy un Enter y listo, ya está configurada la IP nuevamente. ¿Sí? Entonces, exactamente como lo hiciste paso a paso por interfase, lo vas haciendo por línea de consola. ¿Perdón? ¿La interfase? No. Yo puedo configurar la interfase. Acá no hay una opción de no shutdown ni nada de eso. En el momento que tú conectas, ya funciona. ¿Okay? Es más, yo puedo tener múltiples IP sobre la misma interfase. Es decir, que yo pudiese colocar acá un IP address, ad address, otro segmento diferente, por ejemplo, 40.40.41 con máscara 29, sobre la misma interfase 1. ¿Sí? ¿Perdón? Correcto, pero aquí no necesito estar creando una interfase virtual, una interfase de TH00 y poniéndole la IP ni nada de eso. Lo hago directo e internamente el MikroTik se encarga de hacerlo. ¿Cuántas IPs puedo configurar? N IPs. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la línea de comandos. ¿Okay? Aquí tengo algunos de los parámetros más usados. ADD, comentarios, desactivar, activar, monitorear, imprimir, imprimir con detalle, eliminar o modificar. ¿Sí? Son los parámetros más comunes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, digamos que yo cometí un error en la 40.41, sino que era la 40.42, por ejemplo. Entonces, yo puedo usar el comando ipaddress print para mostrar. ¿Sí? Se dan cuenta que cuando yo hice el print, sobre el lado izquierdo apareció una nueva columna que tiene unos ítems, 0, 1, 2, 3, esos son los index. Eso es lo que me da a mí un indicativo de cuántos registros existen en lo que yo acabo de presentar o imprimir por pantalla. Entonces, cuando yo quiero hacer modificaciones, ipaddress ya no uso add porque no voy a agregar. Para modificar utilizo set. ¿Sí? ¿Qué parámetro voy a modificar? Me equivoqué en la IP. ¿Cómo se llama el parámetro? Address. Le voy a poner 40.40.40. Me equivoqué, puse la 1 y resulta que era la 2. Máscara 29. ¿Ok? Ahora, ¿a qué ítems de los que tengo ahí que salieron por pantalla voy a aplicar esa modificación? Al ítem número 3. Entonces le voy a poner aquí number igual 3. O puedo hacerlo de forma directa. Solamente el número 3. El router lo va a entender. ¿Ok? Entonces le doy un enter, ipaddress print, y vemos que ya reemplazó la configuración. ¿Sí? Entonces es bastante sencillo. ¿Sí? Acá no tenemos el problema que sí existe con otros fabricantes, que cuando lo haces por interfaces de una forma, cuando vas a la consola es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces tienes que aprenderte doble línea de certificación, doble línea de configuración. Acá no. Acá trabajamos con la interfase y de ahí ya arrancamos directamente con la parte de consola. Bien. Acá tenemos algunas de las teclas de acceso rápido, signo de interrogación para mostrar información que continúa. Esto es interesante porque me llega hasta un detalle, hasta cómo debo configurarlo. Por ejemplo, en el caso del IP. IP no conozco. Todo lo que puedo colocar después de IP. IP address, no conozco, todo lo que va después de address. ADD, no sé qué más viene, todo lo que va después, ya que está dentro de la ventana de la configuración del IP. Si voy al address, ¿cómo escribo el formato? El formato va de esta forma. Va la dirección IP / la máscara. ¿Sí? Entonces, llega hasta ese detalle la ayuda, ¿sí? del signo de interrogación. ¿Sí? Entonces tampoco es necesario que te aprendas todo el menú. ¿Sí? Bien. El tab ya habíamos visto que es para completar. ¿Sí? El tab para seleccionar comandos. El punto para irme a los directorios, para moverme en directorios. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí IP, doy un enter, estoy en el directorio IP. Si doy address, estoy en el address. Si quiero regresar, punto. Si quiero volver, punto. ¿Sí? O directamente, si estoy en IP address, puedo decir / y vuelvo directamente
al raíz. ¿Sí? Entonces, ya son estrategias de configuraciones rápidas a nivel de consola, ¿okay? Para no estar perdiendo tiempo y moviéndose de un lado a otro. ¿Okay? Bien. Licencias. Yo les había mencionado que MikroTik tenía diferentes tipos de licencia. 3 de ellas se venden, la 4, la 5 y la 6. Se venden sola con la finalidad de que tú la puedas adquirir e instalarlas en un computador, en un PC. Los otros niveles de licencia no se venden. La licencia nivel 3 no se vende bajo ningún concepto. Esto es una licencia específicamente para equipos CPEs o equipos clientes. Entonces, cuando yo compro equipos que van a ser instalados en la parte de los clientes, sean estos los modelos SXT, LHG5, nosotros ya en el entorno de la parte de proveedores de servicios le llamamos los CPEs, que son los equipos clientes. Entonces, cuando tú instalas una antena como un access point, tú tienes que instalarle a la casa del cliente una radio más pequeña para que se conecte. Entonces, ese es el CPE. Entonces, ese equipo viene con licencia nivel 3 de fábrica. ¿Cuál es la limitante de la licencia nivel 3? Que ese equipo no puede ser configurado como un punto de acceso, como un access point. ¿Sí? Porque su parte de hardware está hecho específicamente para que trabaje como un cliente. ¿Tú lo puedes convertir en un AP? Sí, lo puedes convertir en un AP. Podemos quitar la licencia nivel 3 y ponerle una licencia nivel 4. Para esto tengo que comprar la licencia nivel 4 primero. ¿Sí? Pero lo puedo hacer. Pero MikroTik, si tú le dices a MikroTik, ¿sabes qué? Este equipo no vale como AP. Es que no es para un AP, es para una estación. ¿Sí? Entonces, si tú lo quieres usar como access point, tú tienes que ver cuál es la limitación y saber hasta dónde puedes llegar con ese equipo. ¿Okay? La licencia 0 y la licencia 1 son licencias gratuitas. La licencia 0 la pueden descargar de la página de MikroTik, la pueden generar y la pueden descargar. Esta licencia no tiene ninguna limitación a nivel de funcionalidades. Puedes hacer con la licencia 0 exactamente lo que puedes hacer con la licencia nivel 6. ¿Sí? Tienes todas las funcionalidades liberadas. ¿Cuál es la limitación? Que tienes 24 horas de uso. ¿Sí? Es un tipo de licencia para entornos de pruebas. Si a ti te gusta trabajar con simuladores, puedes usar este tipo de licencia para trabajar los virtualizadores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, yo tengo acá un virtualizador que es el GNS3. ¿Sí? Entonces, este virtualizador yo lo uso mucho para los entrenamientos de niveles avanzados. ¿Sí? Específicamente para el de ruteo y para el de Internet Networking. Entonces, yo puedo aquí, por ejemplo, voy a abrir un proyecto de los que hemos trabajado. Digamos que voy a abrir este proyecto que está aquí. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, todos esos aparatitos que están ahí tienen dentro del sistema operativo de MikroTik. Si yo necesito agregar un router a esta topología, lo que yo hago es tomar el router, llevarlo acá y ya tengo un router nuevo. Cuando encienda este virtualizador, la licencia que él tiene cargada es una licencia nivel 0. Entonces, son 24 horas de uso. Si yo enciendo la máquina virtual, el tiempo contabiliza. Cuando apago la máquina virtual, el tiempo deja de contabilizar. Se terminan las 24 horas, no importa, agrego otro router. ¿Sí? Porque la imagen ya está quemada con el virtualizador, lo que hace que cada vez que yo agregue un router, ese router tiene 24 horas nuevas. Entonces no necesito estar poniendo en una licencia nueva ni generando la licencia cada cierto tiempo. Esa es la ventaja en la parte de virtualización. Y el GNS3 es bastante interesante porque me permite manejar también interoperabilidades. Yo puedo aquí agregar routers e instalarles los IOS de Cisco. Puedo poner máquinas virtuales con Linux, puedo poner máquinas virtuales con otras soluciones, ¿sí? Y poner e integrar todo en un entorno simulado. Obviamente, mientras más cosas esté colocando acá, mayor recursos va a ocupar el computador, ¿no? ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. ¿Okay? Y la licencia 1 es una licencia gratuita de por vida, no tiene limitación de tiempo, pero sí tiene limitación a nivel de funcionalidades. Los límites es que puedes hacer uno de todo. Una VPN, una interfase, una IP. ¿Sí? No puedes hacer más que uno de cada uno. ¿Cuál es la finalidad de esta licencia? Las licencias se generan en base a algo que se llama un software ID, ¿sí? Que es un código único. Y este software ID se genera a partir de un disco duro. Entonces, las router board vienen con su disco duro, lo que genera su software ID y lo que viene unido de por vida a su licencia. Cuando tú compras un computador, no tienes router OS, entonces no tienes software ID. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Descargar la licencia 1, instalarla al computador
con la finalidad de que éste genere con su disco duro un software ID. Y cuando compras la licencia nivel 4, nivel 5 y nivel 6, la traduces con el software ID y quemas la licencia con el software ID. Y ahí ya tienes una licencia a nivel superior. ¿Sí? Entonces, la nivel 1 está hecho como una intermediaria para que pueda pasar de nivel 1 a un nivel superior un computador. ¿Sí? Esa es la finalidad. La licencia nivel 2, que no la ven ahí, es una licencia de uso exclusivo para MikroTik. ¿Sí? Para todo lo que son desarrollos, creaciones de nuevas versiones, etc. Bien. La parte de seguridad, la parte de firewall. ¿Cuál es el concepto de un firewall? ¿Para qué me sirve un firewall? Para protección. ¿Sí? Simplemente es para brindar seguridad. ¿Okay? El trabajo de un firewall es proteger a mi equipo y también a mis usuarios de accesos no autorizados. ¿Sí? Si alguien intenta vulnerar con un usuario o intentos de clave para poder acceder a mi equipo, ¿sí? Hay diferentes tipos de ataques. ¿Sí? Ataques de denegación de servicio, que es cuando tú intentas una y dos y otra vez, haciendo que el equipo se quede sin recursos, haciendo que se quede sin memoria, haciendo que su CPU eleve al 100%. Eso es un ataque de denegación de servicio. Un ataque de fuerza bruta, o también llamado ataque de diccionario, es aquel que está con un programita intentando un usuario con una clave, un usuario con una clave, hasta que rompe la seguridad. ¿Sí? Hay sistemas que demoran minutos, hay sistemas que demoran meses e incluso años en romper la clave y tienes el programita corriendo todo ese tiempo. ¿Sí? Por eso es importante colocar contraseñas seguras en nuestros equipos, sobre todo en los equipos perimetrales. ¿Okay? Para ustedes, ¿qué es una contraseña segura? ¿Cuántos dígitos debe tener? ¿Qué debe tener? ¿Cuánto? Ya, 128 bits. A nivel de dígitos, mínimo de 8. El WPA a nivel inalámbrico no te deja colocar menos de 8. ¿Sí? Los passwords seguros van a partir de 12 dígitos. Si tú quieres dar un nivel de seguridad, 12 dígitos. Ahora, ¿qué debe contener esos 12 dígitos? Letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales. ¿Sí? Entonces, a veces, no sé si nos da pereza o nos da lo que sea, pero no le ponemos nada de eso. ¿Qué es lo más común de encontrar en contraseñas? Apellidos, fechas de cumpleaños, fechas de aniversarios, fechas de nacimientos. ¿Sí? Y a veces tan crítico que es del 1 al 8. ¿Sí? Incluso unos que creen que no van a adivinar ponen del 8 al 1, al revés. ¿Okay? Bien. Entonces, a nivel de firewall, el MikroTik lo hace ese tipo de control basado en reglas. ¿Sí? Entonces, yo creo una regla que se basa en un principio particular. Este principio es el sí, entonces. Si estas condiciones se cumplen, entonces voy a aplicar determinadas acciones. ¿Okay? Este criterio tiene diferentes parámetros de evaluación. Por ejemplo, si el paquete llega de una IP, si el paquete va hacia una IP, si el paquete viene con un protocolo, si va hacia un puerto, si viene de un puerto, si viene por esta interfase, si sale por la interfase de acá, todos esos son criterios de evaluación. Si esos criterios se cumplen, entonces yo voy a tomar una acción. Permitir, bloquear, rechazar, redirigir, ¿sí? Algunas de las opciones que me presenta el router en sí. Bien, entonces es importante manejar un nivel de seguridad, sobre todo en equipos perimetrales, porque son los que están expuestos a Internet. Son los que tienen la IP pública. Sin embargo, está comprobado de que el 75% de nuestros ataques provienen de la red interna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los atacantes, al ver que no pueden vulnerar el equipo perimetral, lo que hacen es enviar archivos maliciosos. Entonces te envían un correo que te ganaste la lotería y el cliente inocentemente le da clic. Entonces crea una puerta trasera o un backdoor dentro del computador y se convierte en un equipo botnet o en un zombie. Entonces con eso el atacante que está en el internet tiene control sobre tu equipo dentro de la LAN y desde ahí puede generar ataques hacia afuera. Esa es la mayor cantidad de ataques que se ven hoy en día. ¿Sí? Siempre provienen de las redes internas. Entonces, cuando yo aplico metodologías de firewall, muchos de los que yo he visto, casi el 80%, aplican controles en la WAN, pero no aplican controles en la LAN, permitiéndole a que toda la LAN pueda generar ataques hacia afuera. ¿Sí? Entonces siempre es importante controlar los dos lados, tanto la parte interna como la parte externa.
A veces es más crítico, ponen los servidores en la misma red en la que están los usuarios, cuando deberían crear una DMZ y aislar los servidores en una red independiente, pasando por el firewall. ¿Sí? Entonces, esquemas que hay que trabajar dentro de la parte corporativa. Hoy en día incluso los firewalls se han extendido hasta las partes residenciales. ¿Sí? Los padres que somos preocupados de que nuestros hijos no vean pornografía, no vean ese tipo de cosas, aplicamos filtros de contenido en los firewalls, no nos compramos un firewall sencillo y empezamos a hacer control ya en casa también. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Bien, tenemos aquí un ejemplo. ¿Sí? Tenemos ahí un computador que representa un usuario, tenemos el router que está en medio aplicando políticas de seguridad, tenemos el otro lado el internet. Cuando nosotros hablamos a nivel de firewall tenemos tres tipos de tráfico de forma general, que es lo que pasa por el equipo. Tenemos el tráfico que se llama de entrada o tráfico de input. Es todo aquel tráfico que va con destino del router. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le hago un ping al router o inicio una sesión de Winbox para configurar el router, yo estoy haciendo un requerimiento específicamente hacia el equipo. Entonces, para él, eso es un requerimiento de entrada. Entonces, él va a evaluar, ¿tú tienes permiso para entrar a configurar mi equipo, sí o no? ¿Sí? Si eres un administrador, tienes permiso. Si no lo eres, no tienes permiso y te voy a bloquear. El otro tipo de tráfico es el tráfico de forward, que es un tipo de tráfico de pasarela. Simplemente es un tráfico que va a pasar por el router. Por ejemplo, cuando el usuario quiere acceder a la página de Google, ¿sí? La página de Google, la IP de Google, no es la IP del router, por lo tanto el tráfico no va hacia allá. El router simplemente es un medio para que el usuario llegue a su destino. Entonces, ese tráfico es de forward. Si yo quiero que el router evalúe ese tráfico, creo mis políticas usando forward. Entonces, si el usuario va a google.com, permitido. Si el usuario va a películas 3X, bloqueado. ¿Sí? Porque lo hago a nivel de forward. ¿Sí? A nivel de output, ¿sí? Todo lo que sale en cambio desde el router. Si yo estoy dentro del router, como lo estaba hace un momento, aquí, yo estoy dentro del equipo. Entonces, cualquier tráfico que genera en este momento está siendo originado desde el equipo, no desde mi usuario. O sea, yo hago un ping aquí y hago un ping a Google, por ejemplo, el origen de ese tráfico es el router. Entonces, si yo quiero que ese tráfico no salga, lo que yo hago es bloquear en cadenas de salida, cadenas de output. Hacia dónde el router sí va a poder ir y hacia dónde el router no va a poder ir. ¿Sí? Por ejemplo, ¿el router puede llegar a mi servidor? No, porque el router no hace consultas de base de datos. El que hace consulta de base de datos es el usuario. Y eso es un tráfico de pasarela, de forward. Entonces, si alguien quiere hacer consulta desde mi router, significa que posiblemente alguien vulneró la seguridad y está dentro del router y desde el router se quiere conectar al servidor para intentar vulnerar el servidor. ¿Sí? Entonces, ese tipo de metodologías son las que tenemos que tener en consideración cuando creamos un firewall. Y esos son los tres tipos de tráfico en los que se basa. ¿Sí? Bien, entonces tenemos ahí la parte de input, cadena que contiene reglas de filtrado para proteger al equipo. Las de forward contienen las que son para controlar los paquetes que atraviesan el router, los que pasan por él. En otras palabras, los que van hacia y desde mis clientes. ¿Sí? Aquí tenemos un listado de conexiones. El MikroTik tiene una pestaña de Connections donde se activa un sistema de rastreo que está monitoreando todas las conexiones que están pasando por él. ¿Okay? Por ejemplo, acá sí lo vamos a ver en el de acá porque el de aquí está consumiendo tráfico. Firewall, Connections. ¿Okay? Entonces ahí yo estoy viendo en tiempo real todas las conexiones que están pasando por el equipo. ¿Sí? Entonces, todo lo que estén haciendo mis usuarios que están detrás de ese equipo, yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo la IP del usuario y estoy viendo a qué IP está yendo. ¿Sí? Entonces, si yo veo que él está yendo a una página o a una IP que está considerada en una lista negra como un atacante de spam, entonces lo que yo hago es bloquear. Porque si no bloqueo, el usuario está saliendo con mi IP pública. Significa que mi IP pública probablemente vaya a ser bloqueada como spam. Significa que en ese momento el servidor de correos que está dentro de mi empresa no va a poder ni recibir correos ni enviar correos porque todos me están mandando spam. ¿Sí? Entonces nosotros como equipos perimetrales, si estamos haciendo enmascaramiento, es importante cuidar este tipo de detalles. ¿Sí? Porque yo caigo en spam con mi IP pública, toda la empresa se quedó sin correos. ¿Sí? Y a veces 5 minutos sin correos en una empresa
es pérdida de mucho dinero. ¿Sí? Y así pueden ser otras cosas. Puede ser no solamente el servidor de correo, puedo caer la IP pública del servidor web. Si yo soy un centro de atención de cliente donde recibo todas las atenciones y agendamiento de atención al cliente por medio de página web, me quedé pues sin el servicio a través de mis clientes. Entonces, al no hacer citas los clientes, no tengo ingreso. Entonces, afecta directamente la economía de la empresa. Entonces, son cosas que tiene que tener en cuenta el ingeniero de seguridad. ¿Sí? Nosotros podemos conocer un poco de todo, pero hay una persona para cada cargo. ¿Sí? Hay un ingeniero para la parte de infraestructura, hay un ingeniero para la parte de redes y telecomunicaciones y hay un personal para la parte de seguridad perimetral, así como hay una persona para la parte de servidores. Cada uno tiene que velar por que las cosas a cargo de él estén correctamente y manejándolo también de forma integral. O sea, tampoco lo podemos manejar cada uno de forma independiente. De cierta forma tenemos que conversar también. Bien. Okay. Esto es un firewall básico. ¿Sí? Permitir solamente servicios que sean necesarios en el propio router. Por ejemplo, yo voy a permitir que mis equipos, que alguien pueda conectarse a mi router por medio de Winbox. Tengo que habilitar el puerto 8291 en TCP. Pero voy a bloquear de que alguien se pueda conectar por Telnet, porque Telnet no es seguro. Si quiere conectarse por consola, que lo haga por SSH, pero no por Telnet. ¿Sí? Entonces ahí el gráfico indica eso. Todo lo que ve en el internet está bloqueado y rebota en la pared del firewall y lo que está permitido puede pasar a través de él. ¿Sí? Entonces eso es una representación de cómo funcionan las políticas. ¿Sí? El firewall en cualquier esquema de red siempre lo van a ver identificado como una pared de ladrillos rojos. ¿Sí? Siempre en un diseño de red lo van a ver de esa forma. ¿Okay? De esa manera también protegemos a nuestra red interna. Hacer seguimiento de conexiones, saber a dónde van, de dónde vienen. Eliminar el tráfico perjudicial y el tráfico inútil dentro de mi red. Es muy importante. Por ejemplo, TCP. TCP es un protocolo de que para establecer una comunicación deben haber 3 mensajes. ¿Sí? La solicitud de conexión, la confirmación y la nueva confirmación. Y se establece la comunicación. ¿Qué pasa si una IP me está enviando a mí una confirmación cuando yo no le envié ninguna solicitud? ¿Sí? Entonces, el router, a través de un rastreo de conexiones inválidas, puede determinar ese tipo de conexión y descartarla del equipo. ¿Sí? Haciendo que si vienen configuraciones o respuestas que él no ha solicitado, simplemente no las va a tomar en cuenta para procesamiento. ¿Sí? A eso se refiere cuando dice eliminar el tráfico perjudicial o el tráfico inútil. ¿Perjudicial por qué? Porque va a demandar de mi procesamiento para atender a esa conexión. Entonces, estoy ocupando procesamiento de forma innecesaria sobre tráfico que no debería pasar. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una imagen de cómo quedaría un firewall básico a nivel de MikroTik. La primera lo que hace es descartar conexiones inválidas, como el caso que les mencioné ahora. La siguiente, aceptar las conexiones que sí son válidas. Después viene a aceptar unas conexiones en las redes internas, es decir, todos mis usuarios de la red interna sí van a poder acceder al router. Y después bloqueo todo lo demás. Entonces, si en este rato viene alguien de internet a querer acceder a mi router, no va a poder porque está bloqueado. Solo tienen acceso a los de mi red interna. Así que para acceder a mi equipo tienes que estar dentro de mi LAN. ¿Sí? Por ejemplo. Acá tenemos un tráfico de firewall, un tráfico de sí mismo en cadenas input. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo de diferentes servicios que yo pudiese permitir dentro de mi router. Esto va a depender qué tipo de servicio tú estés usando. ¿Sí? Entonces ahí hay unos ejemplos como HTTP, POP3, SMTP, IM, IRC, FTP, SSH, Telnet. ¿Sí? Y hay muchos otros, como el mismo caso del Winbox, como el caso del DNS, ¿sí? O puertos en particular que yo esté usando para determinados servicios. Bien. En la parte de enlaces inalámbricos, vamos a hablar un poquito ya del esquema de los proveedores de servicio, los WISP. Tenemos ahí en la parte inalámbrica el estándar, que es el 802.11, y yo les había mencionado que hay diferentes tipos de estándar. Tenemos el 802.11a, B, G, N y AC.
cada uno de ellos me va a permitir tener un throughput o un ancho de banda determinado en el que yo pueda alcanzar. Entonces, mientras más clientes yo tenga, mayor es el ancho de banda que yo debo soportar. Y eso me va a implicar a mí escalar a nivel de estándares hasta usar el estándar más alto, hablando del AC. Por ejemplo, el estándar B solamente me permite pasar 11 megabits de data rate. Y esta información es data rate teórico. El throughput real es el 50%. Entonces, si yo tengo en el B 11 megabits por segundo teóricos, tengo 5.5 megabits reales. Entonces, si yo tengo clientes de 1 mega, yo puedo tener 5 clientes con ese estándar, de 1 mega cada uno. Si ya vienen 10 clientes, ese estándar ya no es suficiente porque necesito 10 megas y el estándar ya no me da para eso. Entonces tengo que subirme de estándar. El estándar B trabaja en la banda de 2.4 GHz. El estándar G también trabaja en 2.4 GHz y ese me permite llegar hasta 54 megabits por segundo teórico. 27 megabits reales. ¿Sí? El estándar N es híbrido, trabaja en las dos bandas. Trabaja tanto en 2.4 como en 5 GHz también. En cualquiera de los dos casos, N me permite llegar hasta 300 megabits por segundo teóricos, 150 megabits por segundo reales. De ahí tengo el estándar AC, el estándar A, que está en la parte inferior. El estándar A trabaja con 5 GHz y me permite 54 megabits por segundo. Y el estándar AC, que es el de mayor capacidad actualmente, estamos hablando de 544 megabits por segundo teóricos. ¿Sí? La mitad en tráfico real. Entonces, dependiendo de la cantidad de clientes que yo voy a tener en mi punto de acceso inalámbrico, yo debo saber con qué estándar tienen que trabajar mis equipos. ¿Okay? Entonces, eso es algo que me va a permitir a mí saber si yo compro equipos normales o equipos en AC. ¿Sí? Bien, ahí tenemos la parte de los estándares que les mencioné ahora. ¿Sí? Tenemos los diferentes estándares, la frecuencia en la que opera y la velocidad teórica. Bien. Una particularidad en la banda de 2.4 GHz. A nivel de canales, yo puedo ocupar en 2.4 GHz de forma libre 11 canales diferentes. Dependiendo del país, 13 canales. ¿Sí? En caso de Ecuador, nosotros podemos usar 13 canales. En el caso de Perú, no sé si son 11 o si también son 13. Entonces, tú puedes ocupar esta cantidad de canales para colocar tu access point. Entonces, cuando tú pones tu access point, tú tienes que escoger en qué frecuencia va a trabajar. Por ejemplo, aquí. Yo tengo aquí una interfaz inalámbrica. ¿Sí? Y yo digo aquí en qué banda va a trabajar. Este equipo tiene una tarjeta inalámbrica de 2.4 GHz. Por lo tanto, yo solamente puedo utilizar los estándares que trabajan con 2.4. Esto es B, G y N. E incluso puedo combinarlos. Por eso van a ver aquí 2 GHz solo B, 2 GHz solo G, 2 GHz solo N. 2 GHz B con G, 2 GHz G con N o 2 GHz B con G con N. Entonces yo puedo combinar los diferentes tipos de estándares. ¿Qué determina si es mejor usar una combinación o usarlos como solos? Los dispositivos que se van a conectar. Si yo pongo en esta sala, por ejemplo, B y G, y uno de ustedes tiene un dispositivo que solo funciona con N, no se va a conectar. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes tratan de conectarse con su dispositivo a una red Wi-Fi y les sale un error de que no se pueden conectar? Y por más que intentan, sigue ocurriendo el mismo error. Es por eso. Porque tu dispositivo soporta un estándar que el access point no lo tiene disponible. Por ejemplo, si yo instalo GN, si alguien viene con un teléfono de primera generación que solo soporta B, no se va a poder conectar a la red. ¿Sí? Entonces, por eso es que la mayoría escoge BGN, para que no importa el equipo que venga se pueda conectar. ¿Sí? Esto lo hacen muy comúnmente a nivel de salones de conferencias, eventos, porque no sabemos qué tipo de dispositivo va a llegar finalmente con la persona que está asistiendo.
¿sí? Entonces, y aquí tenemos la frecuencia, ¿sí? Tenemos ahí 11 frecuencias. 2412, 2417, 2422, porque estamos hablando de 2.4 GHz. Ahora, ¿qué diferencia, qué espacio tiene entre cada una de ellas? ¿Cuánto hay de diferencia? 5 Hz, 5 MHz. ¿Sí? De 2412 a 2417 hay 5. Del 17 al 22 también hay 5. Y así mismo van de 5 en 5. ¿Okay? Y aquí tenemos el ancho de canal. ¿Cuánto del espectro va a ocupar mi access point en esa frecuencia? Entonces, cuando nosotros hablamos de una frecuencia seleccionada, por ejemplo, yo seleccioné la frecuencia 2412, eso se conoce como la frecuencia portadora. Es la frecuencia central que voy a usar. Y esos 20 MHz de ancho de canal no significa que voy a coger 20 MHz a partir de mi frecuencia portadora. Yo voy a escoger 10 MHz hacia el frente de mi frecuencia portadora y 10 MHz hacia atrás de la frecuencia portadora. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Vengo yo y pongo mi access point en la 2412. ¿Sí? Viene uno de ustedes y coloca su access point en la 2417. Como yo ocupo 10 hacia adelante y 10 hacia atrás y el de ustedes también ocupa lo mismo, va a haber una área en donde se genera una intersección. Esa área se conoce como superposición. Y cuando los usuarios caen en esa superposición es donde tienen problemas de conectividad. ¿Sí? Que se conectan, que se desconectan, que se vuelve lento. Entonces, cuando el cliente se va alejando un poco más y va saliendo de esa área de intersección y se va acercando más al access point, tiene mejor calidad de conexión. ¿Sí? Entonces, el 2.4 tiene una ventaja, que tiene 3 frecuencias que no generan superposición. La frecuencia inicial, 2412, 10 hacia adelante y 10 hacia atrás. La 2437, 10 hacia adelante, 10 hacia atrás, y no se intersecta con la primera. Y la 2462, 10 hacia adelante, 10 hacia atrás, y tampoco se intersecta con la anterior. Entonces, tú puedes tener allá un AP en 2412, por allá un AP en 2462 y por acá un AP en 2437, en la misma sala y no interfieren entre ellos. Así que puedo tener a los usuarios distribuidos sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, esas son estrategias de cómo ubicar los equipos inalámbricos dentro de una red. ¿Sí? Bien. Tenemos aquí la banda el título es de 5 GHz, ¿sí? Esta no es 2.4. Entonces tenemos aquí 5 GHz, donde tengo los lóbulos color concho de vino, que son de 20 MHz, y los lóbulos amarillos que representan 40 MHz. Significa que acá tengo una ocupación de canal un poco más grande. El tener mayor ancho de canal también significa mayor capacidad de ancho de banda, mayor throughput. Mientras más grande sea el ancho de canal que ocupe, mayor capacidad voy a tener. Esto es como una pista. ¿Sí? Tengo una pista de un carril, caben determinados automóviles. Amplío a 2 o 3 carriles, caben más automóviles. ¿Sí? La misma referencia en la parte del ancho de canal. Mientras más grande el ancho de canal, mayor es el throughput que yo voy a poder tener. Pero también se vuelve un problema. Por ejemplo, AC ocupa 80 MHz de ancho de canal. Hoy en día nuestro enlace, nuestro espectro radioeléctrico está muy ocupado. Y tener una pista de 80 MHz difícilmente lo vas a tener. ¿Sí? Tendrías que irte a una isla donde estás tú solito y ahí lo vas a tener. ¿Sí? Pero ocuparlo dentro de una ciudad hoy en día es muy complicado. ¿Sí? Entonces trabajamos con 20 MHz. Entonces van equipos y los ponen a 40, 80. Entonces, ¿qué pasa? El que sufre es el cliente. Se desconecta a cada momento. ¿Qué tengo que hacer yo para estabilizar la conexión del cliente? Disminuir el ancho de canal. ¿Sí? Yo puedo hacer que trabaje con 5 MHz o con 10 MHz y trabaja perfecto. ¿Qué es lo que sacrifico? Ancho de banda. ¿Sí? Porque mientras más pequeño el ancho de canal, menor es el ancho de banda. ¿Sí? Entonces ahí tú tienes que poner en una balanza. ¿Más ancho de banda o mejor estabilidad? Uno de los errores muy comunes que se cometen es que yo voy a instalar un equipo para 5 clientes de 1 mega cada uno y levanto mi radio para 100 megas. Entonces, estoy haciendo que el equipo trabaje mucho innecesariamente, porque los usuarios no lo demandan. ¿Sí? Entonces, yo en esos casos, yo puedo poner tranquilamente en N
y tranquilamente bajar el ancho de canal a 5 MHz. Los clientes trabajan perfecto, porque no necesito pasar de pronto ni 2 megas por cliente. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que hay que ir corrigiendo a nivel de la parte inalámbrica. Parámetros a considerar dentro de un entorno inalámbrico: frecuencia, potencia de transmisión, sensibilidad de recepción, pérdidas, pérdida de espacio, irradiador isotrópico, pérdidas de espacio libre, línea de vista y zona de Fresnel. La frecuencia, lo que estábamos hablando ahora, de la 2412 a la 2417. Mientras más equipos estén ocupando una misma frecuencia, menor capacidad de estabilidad voy a tener. A veces un proveedor tiene un problema muy grave en un sector. ¿Sí? Hay mucha lentitud. Solo cambiando de frecuencia resuelve el problema. ¿Sí? Porque significa que la frecuencia empezó a estar más ocupada de lo normal. Entonces el proveedor tiene que cada cierto tiempo estar cambiando las frecuencias. Ese es el problema de usar frecuencias libres. Como todo el mundo las puede usar, no le puedes decir a la otra persona no la uses. ¿Sí? Pero si tú pagas por una frecuencia licenciada, ahí ya no tienes ese problema. Porque si él te pone en la misma frecuencia y él no está pagando, tú lo puedes denunciar a la entidad reguladora y le dicen que se ponga en una frecuencia diferente. Porque tú estás pagando por usar esa frecuencia. ¿Sí? Potencias de transmisión. La fuerza de generación de energía que genera una radio. ¿En qué se ve reflejado? En el nivel de señal. Si yo pongo un access point aquí y tú te vas moviendo, el nivel de señal va siendo menor porque te vas alejando. Si estás más cerca, el nivel de señal es mayor. Si tú estás al final y el nivel de señal es menor, yo puedo aumentar la potencia de mi radio para que te mejore el nivel de señal allá, solo elevando la potencia. Pero ¿cuál es el efecto contrario? ¿Sí? Que va a afectar a los clientes que están más cerca. Es como el ejemplo de tener una persona al final. Yo alzo más la voz, pero al señor que está aquí le estoy gritando en el oído. ¿Sí? Ocurre lo mismo con las potencias. Sensibilidad de recepción es donde se prefiere trabajar. Si él está haciendo mucho nivel de potencia o bajo nivel de potencia y él necesita mejorar su señal de recepción, yo trabajo en el cliente. Si él tiene una antena de 19 dBi, le pongo una antena de 30 dBi. Mejoro el nivel de señal sin necesidad de aumentar la potencia. Eso es trabajar en la sensibilidad receptora. Pérdidas, interferencias, ¿sí? Otros equipos en la misma frecuencia, ruidos del entorno, condiciones climáticas. ¿Sí? Muy pocos lo toman en cuenta, pero también se toma en cuenta que la Tierra es redonda. ¿Sí? Entonces, cuando tú mandas un enlace de un punto a otro punto, sobre todo enlaces de larga distancia, tienes que considerar la curvatura de la Tierra, ¿sí? Porque no todo es plano. ¿Okay? Irradiador isotrópico. Las antenas se miden en dBi, las potencias se miden en dBms. ¿Sí? Cuando tú le mandas potencia de una radio a una antena, esta potencia se dispara y rebota por toda la antena. Esa ganancia que te dan en la hoja técnica de 20 dBi, 15 dBi, es la ganancia que tiene la antena sobre ese rebote de energía en ella. Eso es lo que se llama irradiador isotrópico. ¿Sí? Entonces, mientras mayor ganancia es, mejor es la antena. Pérdida de espacio libre. Cuando la señal va de un punto a otro punto, mientras más recorre, más se desgasta. Yo puedo generar una potencia de 20 dB, pero al otro lado va a llegar con menos 50. ¿Sí? Porque se ha desgastado a medida que ha recorrido el espacio libre. ¿Okay? Llega en negativo porque esto es una fórmula algorítmica. Bien, línea de vista, lo normal. Para poner un enlace inalámbrico, yo debo ver directamente al otro punto. Si hay un árbol en medio, no tengo línea de vista. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Desviar los enlaces o hacer una repetición para esquivar el obstáculo y poder establecer un enlace inalámbrico. Y la zona de Fresnel lo que hace es determinar qué tanto me van a afectar los obstáculos. Si yo tengo un nivel bajo versus un nivel alto para establecer un inalámbrico y por aquí hay árboles, la zona de Fresnel establece varios niveles. Si estás en el primer nivel de Fresnel no hay problema, el enlace es posible aunque el árbol te esté molestando. Pero si ya estás en la segunda zona de Fresnel, ya el obstáculo está interfiriendo demasiado, que tu enlace puede ser factible, pero va a tener muchos problemas. Y tienes una zona en la que el enlace no es factible. ¿Sí? Y te toca buscar otra opción. Son puntos que tú tienes que ir considerando a nivel de un enlace inalámbrico. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el ejercicio para terminar. ¿Sí? Y lo vamos a hacer rápidamente.
MikroTik tiene un medio de configuración que se llama el portal cautivo, el hotspot, y lo vamos a hacer a nivel inalámbrico. Entonces, yo voy a crear aquí, vamos a poner aquí, voy a crear un virtual AP, ¿sí? Y les voy a poner aquí, por ejemplo, seminario, ¿ok? Security Profile les voy a dejar en default, voy a dejar la red abierta, ¿ok? Entonces le voy a aplicar y listo. Entonces en este rato ya tenemos un access point que está por ahí que se llama seminario, que tiene la red abierta. En el router hay una opción que se llama hotspot y aquí tengo un pequeño asistente, ¿sí? El hotspot. Entonces me dice en qué interfase quiero habilitar un portal cautivo. Vamos a escogerlo sobre la Wireless LAN 2, que es la que tiene la red abierta. ¿Okay? Si ven que la interfase ya está en R, significa que ya por ahí alguien se conectó. ¿Sí? Bien, entonces le voy a dar siguiente. Ahí está. Le voy a especificar una red porque no les he especificado una red. Voy a trabajar con esta que la habíamos creado hace un momento y la voy a poner sobre la parte wireless. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar aquí nuevamente. Wireless LAN 2. Y ahí me va a coger la dirección de la red que he configurado sobre la interfase. Aplicar una regla de enmascaramiento para poder enmascarar y darle salida a internet. Pool de direcciones. Aquí está el pool que va a hacer entrega dinámicamente. Los usuarios van a tener la IP desde la 2 hasta la 254. A medida que se vayan conectando, se les va asignando una IP de forma dinámica. Certificados digitales no le vamos a colocar. Servidores DNS los vamos a dejar por defecto. ¿Listo? Se ha completado exitosamente. Listo. En la parte de host, yo voy a ver cuando ustedes se conecten, va a empezar a salir aquí los usuarios que se están conectando. Si pueden en este momento, tomen sus dispositivos, busquen la red seminario y conéctense.